Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir resolviendo el libro de matemáticas de sexto grado. Seguimos en la actividad número 5 que dice, calculamos el área de triángulos y cuadriláteros. Esto en las páginas 125 y 126. Vamos allá. Pregunta 6. Nos dice, en el taller de carpintería, Javier construyó una mesa con la forma de un trapecio. Para darle un mejor acabado, quiere revestir la superficie con fórmica. Pregunta, ¿qué cantidad de fórmica necesitará? Nos dice, A. Sigan las indicaciones de Miguel para calcular el área de la mesa y respondan. Primero dice, dibujen en una hoja cuadriculada la forma de la superficie de la mesa y tracen una línea vertical que divida por la mitad el trapecio. Luego, recorten el trapecio en dos partes iguales y formen con ellas un rectángulo. Escriban las medidas de los lados del rectángulo. Esta es la parte procedimental de cómo deberíamos hacerlo en una hoja. Luego B nos dice, ¿la altura del rectángulo es la misma que la del trapecio? ¿Cuánto mide? Otra pregunta, ¿cuál es la relación entre el área del rectángulo y el área del trapecio? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las medidas. Por ejemplo, aquí yo tengo 80 centímetros de base menor y 120 centímetros de base mayor, altura 60 centímetros. Si yo lo divido por la parte entrelineada, me quedarían 40 centímetros de un lado, 40 centímetros de otro lado, 60 en el otro lado y 60 en el otro lado. Porque 40 más 40, 80 centímetros. 60 más 60, 120 centímetros. La altura sigue siendo la misma para ambos. Luego, si yo paso estas medidas a este gráfico, tendríamos que la primera parte mide 40 y la parte más ancha mide 60. De total, 40 más 60, 100 centímetros. Bueno, la altura sigue siendo la misma, que son 60 centímetros. Con esto, yo calculo el área del rectángulo, que sería igual a 100 por 60, que en total me da 6000 centímetros cuadrados. Luego, este mismo área yo lo puedo calcular de distinta forma, como un rectángulo de 80 centímetros de base y altura 60 centímetros, que sería todo esto. Y dos triángulos, que sería de base 60 menos 40, 20 centímetros, por altura 60 centímetros. Entonces, voy asignando nombres. 1 al primer triángulo, 2 al rectángulo y 3 al segundo triángulo. El triángulo 1 y 3, si se dan cuenta, si lo invierto este para este lado, vendría a formar un rectángulo. Este rectángulo mide 60 menos 40, igual 20. 20 de base y altura 60 centímetros. Entonces tendría un rectángulo que lo forman los triángulos 1 y 3 y el segundo rectángulo que sería el número 2, que es de 80 por 60. Y con estos datos calculo el área del trapecio, que sería igual a 80 centímetros de base, que es del rectángulo 2, por 60 centímetros, más 20 por 60. Sumado a esos dos, me da igual a 6000 centímetros cuadrados. Y respondo con esto. ¿La altura del rectángulo es la misma que la del trapecio? Sí, la altura del rectángulo es la misma que la del trapecio y mide 60 centímetros. Luego dice, ¿cuál es la relación entre el área del rectángulo y el área del trapecio? El área del trapecio se puede calcular directamente transformándolo en un rectángulo, porque viene a ser el mismo área. Vamos con la siguiente. El área del trapecio es igual a la del rectángulo formado. Calcúlenla. El área es igual a 100 por 60. Porque 120 más 80, 200. Entre 2, 100. Y acá está el 100. Luego por 60 centímetros, que es la altura. Finalmente el área nos da 6000 centímetros cuadrados. Luego nos pregunta, ¿están de acuerdo con esta afirmación? Expliquen. Sí, porque el área calculada mediante la fórmula es la correcta. Luego nos dice, se necesitará 6000 centímetros cuadrados para revestir esta área trapezoidal. Ahora vamos con la siguiente. Pregunta 7 nos dice, Antonio y Mercedes son dos hermanas que desean cultivar sus propias hortalizas. Su padre ha destinado 3 parcelas triangulares dentro del terreno familiar para ellas. Las hermanas elaboraron un croquis del terreno para poder determinar con cuántos metros cuadrados cuentan. Pregunta, ¿cuál es el área que su padre les cedió? Tenemos aquí un terreno que es un cuadrado de 16 por 16. Si yo parto ese cuadrado por la mitad, por aquí por ejemplo, con una línea horizontal, la parte de arriba mide 8
y la parte de abajo me mide 8, ambos 16. Si la parto con una línea vertical, esta parte me mide 8 y la siguiente parte 8. Total 16 metros. Entonces, esto lo traslado aquí. Tengo el triángulo, el cual mide 8 en cada uno de sus lados. Estos en un triángulo viene a ser catetos. Y el tercer o el más largo viene a ser la hipotenusa. Y con esto calculo el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Tengo de base 8, altura 8. Tenemos área es igual a 8 metros por 8 metros sobre 2. Operando esto tengo que el área es igual a 32 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque 8 por 8, 64 sobre 2, 32. Finalmente tengo que el área total es igual a 3 veces el área de uno de los triángulos. El área del triángulo, como hemos calculado, es igual a 32 metros cuadrados, pero esto se repite 3 veces. Finalmente tengo que el área total es igual a 96 metros cuadrados. Y lo anoto aquí. El área destinada a las dos hermanas es igual a 96 metros cuadrados. Y nos vamos a la siguiente pregunta. 8. El patio de una institución educativa tiene las dimensiones mostradas en el croquis. Considerando la cantidad de estudiantes del colegio, Defensa Civil recomienda que el patio tenga un área de 500 metros cuadrados. Pregunta, ¿cuál es el área del patio? ¿Cumple con la recomendación de Defensa Civil? Tenemos aquí el croquis del patio del colegio. Esto, lo que tenemos que hacer para hacer el análisis es partirlo en figuras conocidas, como rectángulos, cuadrados y triángulos. Luego de haber partido el croquis del patio del colegio en figuras conocidas, le voy asignando sus medidas y asignando números a cada área. El área 1, que viene a ser 10 de base por 14 de altura. El área 2, que viene a ser el triángulo, que en total me da 28 menos 20, porque el total es 28. 10 de este lado y 10 de este lado. Me quedaría 8 por 14, que es 28 menos 14. Finalmente tengo el área 3, que es 28 por 14 de altura. Y con esta configuración de áreas, calculo el área total. Área 1, que es igual a 10 metros por 14 metros, que me da un total de 140 metros cuadrados. Este 2 a mí me sale aquí abajo, pero en realidad es como esto. Metros cuadrados podría estar por encima en un superíndice, no se olviden. Luego el área 2, que es base de 8, altura 14 sobre 2. Y esto me da un área de 56 metros cuadrados. Luego voy al tercer área, que es 14 por 28, que es la multiplicación de la base y la altura de un rectángulo. Esta área me da igual a 392 metros cuadrados. Finalmente calcularé el total, que viene a ser la suma del área 1, área 2 y área 3. Y voy anotando 140 más 56 más 392. Esto me da un área total de 588 metros cuadrados. Y sí cumple con la recomendación de Defensa Civil, porque me pide que el área del patio tenga 520 metros cuadrados. Pero yo tengo 588 metros cuadrados, que es superior o mayor a los 520 que me pide Defensa Civil. Entonces sí cumple. Y bueno, chicos, esto sería todo por esta clase. Como siempre les digo, dejen su me gusta al video, compártanlo y que les vaya súper bien en clases. Hasta la próxima. Chao.